Buenos días amigos, aquí les traemos un nuevo video. Esta vez vamos a hablar un poco sobre lo que es siembra de hortalizas en casa. En esta ocasión les traemos rábano, semillas de rábano, una hortaliza muy usada en nuestras cocinas. La siembra de esta hortaliza puede ser de dos formas: directamente aquí a la funda, o también hacer un pequeño semillero. Directa, ocupamos alguna fundita pequeña o un vaso, ponemos una semilla por vaso o funda. Recordar que esta hortaliza es muy fácil de cultivar, apenas dura 45 o 50 días su época de cultivo. Aquí en semillero podemos hacer una pequeña ranura, un pequeño surco, y vamos esparciendo un poco las semillas. Esta semilla es muy rápida para germinar. Entre unos 3 o 4 días ya está lista para germinar y la podemos trasplantar. Aquí a los lados vamos a sembrar algo más de hortalizas, tal vez algo de zanahoria o de tomate. Esta es la siembra rápida de rábano. Aquí tenemos un pequeño semillero de hortalizas. Lo hemos hecho en una tapa de maceta con unos agujeros debajo para que drene el agua. Tenemos rábano, tomate y por acá están saliendo unas zanahorias. Esto tiene una semana de sembrado, 7 días ya tiene esta altura. De aquí la tenemos que pasar ya a el tomate a un recipiente más grande, que puede ser un saco con tierra, y el rábano y la zanahoria, cuando esté más grande, el rábano ya lo podemos pasar a una botella con tierra o una funda con tierra. Esto no necesita mucho espacio, un pequeño espacio puede dar muy bien. El tomate sí necesita un espacio más grande para que enraíce bastante. No, aquí tenemos ya la planta de rábano. Ya han pasado aproximadamente 16 días desde que la trasplantamos. Y como pueden ver, es una funda a la que le hicimos huecos por debajo para que salga el agua, que no se encharque. Esta planta tiene de máximo crecimiento 45 días. En 45 días, 50 días ya es la cosecha. Llevamos 18 días y su tamaño es este. También tenemos lo que es la zanahoria. Esta la pusimos en una botella, le hicimos sus agujeros debajo y ya va emitiendo las primeras hojas. La zanahoria sí demora aproximadamente 90-100 días para su cosecha, por eso su crecimiento es más lento. Les seguiremos mostrando el desarrollo de nuestras plantas con el pasar del tiempo. Bueno, aquí ya tenemos nuestros rábanos, aproximadamente 30-35 días desde la siembra. Ya se van formando los frutos. Esta es una hortaliza la cual da su fruto sobre la tierra. Vamos a hacerle una pequeña poda de formación para que la planta se concentre solo en hacer el fruto, no gastar energía en seguir alimentando hojas. Se le cortan las hojas más bajeras o que ya estén amarillas también. Recordar que la semilla de rábano se la puede encontrar en cualquier centro comercial, en las partes de jardinería o en alguna tienda de agroservicios. Bueno, y aquí ya tenemos nuestros rábanos, 50-55 días. Como los ven, se formaron y están listos para cosechar. Le cortamos las hojas, siempre se han estado podando para que se concentren solamente en la formación del fruto. El rábano en realidad es una planta que crece
sobre unos 200-300 metros sobre el nivel del mar y un clima un poco más frío. Recordar que nosotros estamos en Guayaquil y aquí el clima es muy caliente, estamos apenas a 10 metros sobre el nivel del mar máximo y con unas temperaturas de 28-30 grados centígrados promedio. Nuestro clima es muy caliente para el cultivo de rábano, sin embargo, por ser un rábano casero, nos da sin ningún problema. Pueden usar fundas o pueden usar botellas. El rábano va a ocupar pequeño espacio y vamos a cosechar un producto sano para nosotros, orgánico, sin ningún tipo de químico. Este es el resultado. Vamos a sacarlos ya. Aquí está. Luego los lavaremos y directo a la mesa. Aquí están los resultados. Aquí ya están los resultados. 3 rabanitos. Tenemos más que aún no están en época de cosecha. Pero estos ya están. Recordar que aquí les podemos cortar ya el follaje y ese follaje lo podemos usar nuevamente, lo reintegramos a nuestro jardín o en la tierra de sembrado para no desperdiciar, que regrese todo a la naturaleza. Esto lo podemos cortar y lo volvemos a incorporar en la tierra, en las macetas o donde querramos utilizarlo. Nuestros rábanos ya los vamos a lavar para hacerles la presentación final. Bueno, y aquí ya están nuestros rábanos listos para consumir. Recordar que esto es fácil, sencillo, 45-50 días. El rábano no ocupa mucho espacio. Su cultivo es, como lo vimos, muy sencillo. Lo principal que es orgánico, saludable para nosotros. Bueno, espero les haya gustado este video. Le den like al video, compartan la página, se suscriban y cualquier comentario le agradeceremos por él. Hasta la próxima.